Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidas al 12º Festival Internacional Narradores en Acción. Y en este conversatorio, en este primer conversatorio del festival, con presencia de Angela Cuellar. Ella es narradora, es docente, artista de gran versatilidad y creadora de un canal de YouTube dedicado a las infancias. Vuelan cuentos de Angela. Desde Colombia con nosotros, Angela Cuellar, bienvenida. Muchas Y gracias. también y también nos acompaña desde Perú Kareli Paredes Ochoa. Ella es una gran activista en defensa de los animales, es una eximia narradora y docente. Participa en encuentros y festivales internacionales y su repertorio se nutre de autores destacados y de relatos de la tradición oral andina. Con nosotros, Kareli Paredes Ochoa desde Perú. Bienvenida. Muchísimas gracias, Camilo. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, sean ustedes bienvenidas a este primer conversatorio del 12º Festival Internacional Narradores en Acción. Y ahora las voy a dejar en compañía de Alejandra Jiménez, que ella va a coordinar este encuentro. Alejandra. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, no sé, tarde para Carelli o no, No, todavía. ¿no? También es de mañana, bueno. Yo les quiero dar la bienvenida y agradecerles por tan buena onda, por su predisposición para este conversatorio en el marco de nuestro 12º Festival Narradores en Acción. Un poco queríamos que nos cuenten, quieren, hago una pregunta general para ambas y nos responden cada una por turno. ¿Qué es lo que las motiva a meterse de lleno en este arte de la narración? Bueno, alguna gente viene desde la literatura, otros desde el teatro, pero aquí me parece que con ustedes hay otros condimentos que me parecen muy importantes. Bueno, ahí, ¿quién empieza? Bueno, ¿por qué me he vinculado a la narración? Yo creo que es parte de mi historia también un poco familiar. Yo recuerdo que cuando tenía más o menos 5, 6, 7 años, mi mamá todas las vacaciones, el tiempo que parábamos del colegio, nos llevaba a visitar a mi abuelo. Y mi abuelo vivía en un pueblo en Puno, en Azángaro, donde no había luz, donde no había, sí, no había luz, ¿no? Y era una casita aquí y la siguiente era pues mucho más lejos, ¿no? Y cuando íbamos a visitar a mi abuelo llegaba eso de las 5 de la tarde y prendían el fogón y prendíamos las velas y empezábamos a conversar en la familia, ¿no? Mi abuelo empezaba a contarnos lo que pasaba en el pueblo, en la casa, y luego empezaba a contarnos historias, historias del lugar, historias de condenados, historias de fantasmas, historias de la gente del lugar. Y eso de las 6:30, pues la vida en los pueblos se acaba y mi abuelo nos decía, bueno, los chicos, y nos mandaba y teníamos que estar, yo recuerdo desde la cocina, que era en un lado, con nuestra vela, teníamos que cruzar más o menos el patio y llegar a nuestro cuarto, ¿no? Y nos íbamos cargados de todas esas historias de aparecidos, de fantasmas, de muertos, y llegábamos al otro lado, a la habitación, ¿no? Con suerte, a veces con la vela prendida, otras veces con el fósforo en el bolsillo, ¿no? Y yo guardo mucho este tiempo con mi abuelo, o sea, es para mí es como una suerte de tesoro, ¿no? De esa capacidad que él tenía de transmitirnos incluso su vida misma a través de las historias. Entonces, cada vez que llegaban las vacaciones volvíamos a ir y volvíamos a pedirle a mi abuelo que nos cuente y que nos vuelva a contar, ¿no? Sabíamos todo lo que era luego llegar a la habitación con la luz apagada y todo lo demás, o sin luz, pero era como esa suerte de conexión dentro de mi familia para con él, ¿no?
años después yo me vinculé a un espacio que se llamaba Biblioteca de Calle por el trabajo, en el que llevábamos los libros a un barrio con pocos recursos y, y llevábamos, la idea era llevar los libros, ¿no? Llevar las historias, llevar los cuentos, llevar un poco de cultura a estos espacios en los que muchas veces pues no tienen acceso a los libros sobre todo. Y bueno, a los cuentos sí, por la familia, y nuestra idea también era como que salvar estos espacios, reactivarlos, reincentivarlos, ¿no? Esa conexión que los cuentos pueden producir en el seno familiar. Y en este espacio de libros descubrí a los narradores orales, ¿no? Descubrí a los narradores que lo hacían desde otra perspectiva, no en este ámbito familiar de mi abuelo que nos contaba las historias, sino desde otra mirada, ¿no? Y me encantó ver a los chicos cómo se conectaban con esa persona que contaba delante de ellos, que transmitía las historias, y a mí me devolvió un poco a mi seno familiar, ¿no? A ese espacio que tenía con mi abuelo, con mi familia. Y yo dije, ah, yo quiero hacer esto, yo quiero muchísimo hacer esto. Ver cómo disfrutaban los chicos me hizo tener muchísimas ganas de vincularme a la narración oral. Entonces busqué espacios de formación y coincidimos en un momento con un grupo en un taller de formación con un grupo de personas que nos encontramos y todos decíamos, oye, esto me gusta, esto es lo que quiero seguir haciendo, esto es lo que me llena también un poquito y me conecta con otras cosas. Así es que después de este taller de narración que vivimos un grupo de amigos, decidimos seguir juntándonos, seguir contándonos, seguir explorando la narración. Y así me hice parte, bueno, iniciamos un grupo de narración aquí en Cusco que se llama Semilla Cuenteros, que hasta ahora continúa desde hace 7, 8 años y decidimos seguir formándonos, seguir involucrándonos en la narración para eso, para compartir historias con la gente, para llenar un poquito también el corazón con las historias, ¿no? Y aprendimos muchísimo. Yo aprendí que parte de o sea, no cuentas un cuento que no te conecte con algo que vives, con algo que tienes. Y eso es casi una cosa medio mágica también que está presente siempre en los cuentos. Y estoy aquí ahora con ustedes compartiendo, muy feliz, muy feliz de estar vinculada en este espacio. Maravilloso, Carely. Realmente creo que sos una gran representante de tu pueblo porque tomas de la tradición andina para difundir, ¿no? este arte de la narración. Bueno, ahora escuchemos a ver qué nos dice Ángela, que también tiene una historia impresionante. Ahí voy, ahí voy. Bueno, ahí se escucha bien. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Bueno, les cuento mi descubrimiento con la narración. Allí escuchándola ahí a la compañera, me hacía recordar también la infancia, estas historias de abuelas, ¿no? Estamos como siempre atravesados, entretejidos por nuestras familias. Mis abuelas eran, por parte materna, eran campesinos y se trabajaba bastante recolectando el café, tenían su finca, y siempre contaban esas historias para que uno se fuera a dormir temprano. No eran esos cuentos lindos para dormir tranquilo, digo yo, eran cuentos que un poco te daban miedo. O sea, había que cerrar los ojos y yo siento que venga el pollito malo. Pero bueno, después, por parte también de la familia, que mis padres fueron docentes y siempre en casa hubo mucha canción, porque mi mamá se pasaba preparando canciones para sus alumnos y material de literatura y demás. Después tuvimos muchas fiestas populares, así que también por el lado de la música y las fiestas en Colombia hay mucha tradición oral también, son muy orales. Y luego en la universidad tuve una muy buena profesora de literatura que nos invitaba a explorar autores, pero no solamente quedarnos con la lectura, sino llevar
a la escena, cómo lo ibas a presentar a tus compañeras y compañeros en la universidad, que tenía que ser algo bien preparado, teníamos un tiempo largo de preparación, teníamos que buscar un espacio donde invitar a esos compañeros para presentar ese autor, esa autora y el texto que uno haya elegido. Así que la he pasado también en la universidad con ese trabajo que ha sido maravilloso. También en el ámbito universitario, el contacto con los coros, estuve mucho tiempo cantando en los coros y haciendo teatro para niños y para adultos, siempre como vinculada a esas oportunidades que tenemos en la escuela, en la secundaria, y que yo las tuve, y agradezco eso, y también en la universidad. Y ya después, pasando ya a cómo decide uno quedarse con la narración, o cómo se enamora, cómo me enamoré de la narración, así mismo, escuchando cuentos, escuchando a una narradora que me atravesó, me hizo llorar, me emocionó. Y digo, ay, siempre escucho cuentos, pero algo cambia, ¿no? En la escucha, en la mirada, en el corazón. Hay un momento justo donde se alinean los planetas y te cae así el rayo y dice uno, ¡oh! ¡Oh! Yo también quiero hacer esto. Me encanta, sí. Y ahí, bueno, empecé a averiguar cómo se podía hacer y empecé también mi preparación, a tomar cursos, talleres. Yo vine a vivir a Argentina desde Colombia. Me enamoré de un muchacho argentino y esos caminos del amor me trajeron a estas tierras argentinas. Y estando aquí haciendo papeleo, papel va, papel viene, para uno poderse quedar en otro país, tuve que recorrer muchos kilómetros porque vivo en la Patagonia, y yendo a Buenos Aires encontré ese caminito que está lleno de personas preciosas que cuentan cuentos y que habilitan los espacios y habilitan la comunicación y habilitan talleres, ¿no? Entonces tienes esa oportunidad también, que la tuve y también estoy muy agradecida por eso. Así que ahí empecé a descubrir mi propia voz, porque me parecía muy importante el que uno no es lo mismo que me pasaba con el teatro, con el canto, que si bien cantar era cantar en grupo y era todo colectivo, ¿no? Y ahora encontrarse uno contando, que también es una forma colectiva, pero estás como ahí sola, expuesta, y había que tener herramientas para eso, para quedarse solita mi alma y exponerte, ¿no? Que es eso, nos exponemos a flor de piel, exponemos nuestros sentimientos, nuestras emociones a través del cuento. Entonces, creo que este camino a mí me ha favorecido muchísimo porque he podido encontrar mi propia voz para contar, mi propia voz para decir. En los cuentos he encontrado palabras que me han hecho falta para decirlas. Entonces también eso es favorable, ¿no? Este camino ha sido realmente para mí muy enriquecedor, lo recomiendo. Recomiendo escuchar cuentos, contarles cuentos a todos los niños de todas las edades y a los adultos también, porque a veces hace falta eso, ¿no? Algunas palabras, ponerlas en boca para decirlas. Y están en los poemas, en las canciones, en las tradiciones también, en los cuentos populares, y están en la literatura. Así que estoy feliz y además ahora de participar en este festival. Muchas gracias. Gracias, Ángela. La verdad es que a mí me impresiona el trabajo de ustedes, porque no es casual que estén las dos acá, porque yo las considero que además de la narración, son unas militantes por las causas de las mujeres, por las causas del planeta, de los seres vivientes, y concretamente me refiero a Carelli, que siempre alza su voz en defensa de los animales y de la naturaleza. Y a Ángela, que también pone su arte, su voz, su canal de YouTube, que ya nos va a contar de eso, para difundir
este maravilloso hecho de ser mujer hoy. Y además su otro canal dedicado a las infancias. Bueno, un poco quiero que me hablen de eso. A ver, Carelli y luego Ángela. Bueno, yo creo que igual, ¿no? Es como que te vas construyendo también en el camino, te vas encontrando personas, te vas encontrando espacios y vas también conectando con tus sensibilidades, ¿no? Entonces, yo me he involucrado, sí, en estos espacios en los que hay de defensa también de los animales, de los derechos en general, ¿no? Porque yo considero que es como una suerte de mm, compromiso personal para construir un futuro mejor, ¿no? Y no solamente implica construir un futuro mejor para las personas, dedicarnos al tema de derechos de personas, que también es algo en lo que me he involucrado, el derecho de las mujeres, el tema de los temas de género, los temas de, de defensa también de los derechos humanos en general, por el trabajo que he hecho, por ejemplo, del tema cultural, ¿no? Cómo el acceso a la cultura no puede ser un derecho solamente de algunos, sino de todos, que esto no puede ser exclusivo de un grupo que cuenta con, de repente, con los recursos económicos y de otros no, ¿no? Y creo que va lo mismo, ¿no? Es como, hay una necesidad, yo siento, de construir un futuro mejor, pero no un futuro mejor solo para la humanidad, sino un futuro mejor en general, ¿no? Estamos a puertas del 2022 y una de las preocupaciones más grandes es que seguimos avanzando en este tema del calentamiento global y hay poco compromiso también de los estados, sobre todo de los estados y de los países que de repente tendrían que comprarse el bio, ¿no? Tenemos este único planeta y estamos devastándolo de manera apresurada y yo creo que es un momento de preguntarnos, pararnos y preguntarnos qué planeta estamos heredando a las futuras generaciones, qué planeta estamos heredando a esas personas que decimos que amamos, que queremos, que son muchos los hijos, los nietos, ¿qué futuro les estamos heredando, ¿no? Yo veo, ¿no? Cómo el clima ha cambiado va cambiando de manera rápida y abrupta también. Antes, por ejemplo, aquí en agosto decía es el mes de las cabañuelas, es decir, que los primeros días de agosto si llovía, la gente podía predecir y decir, va a ser mes de lluvia o va a ser el próximo año es un año de lluvia y es un buen año para sembrar tal cosa. Pero ahora es un caos, ¿no? No se puede saber si va a haber lluvia, si no va a haber lluvia, si es una buena época para la siembra, si no lo es, y es durísimo porque termina afectando también los ritmos de vida de la humanidad. A mí me da la sensación que a veces hemos sobrepuesto el tema de lo económico sobre lo que significa un tema de ser una sociedad sostenible y sustentable para el futuro, ¿no? Y es por eso que siempre me he involucrado en estos temas de derechos, en estos temas de conservar la naturaleza, en estos temas de que sí, pues podemos poner nuestro granito de arena con pequeñas acciones, ¿no? Con acciones sencillas como reciclemos lo que estamos haciendo, mantengamos un espacio verde en nuestros hogares, tengamos un jardín, plantemos plantas, cuidemos también a los animales porque sí, o sea, son seres vivos como nosotros, ¿no? En la cosmovisión andina todo está vivo, nosotros estamos vivos, están vivas las plantas, están vivos los animales, nuestros cerros tienen vida y yo creo que es conectarse un poco también con este lado de tu raíz, ¿no? O sea, en la época de los incas se decía que todo estaba vivo, ¿no? Y se respetaba como tal, se vivía en una suerte de armonía con la naturaleza. Yo creo que es solamente rescatar eso, ¿no? Rescatar esa capacidad que tenía el ser humano de esta suerte de capacidad de convivencia en armonía. Y por eso es que me involucro tanto en todos estos temas, ¿no? Que van transversales también en mi vida junto con las cosas que voy haciendo.
Maravilloso. Gracias, Carely. Muchas gracias. Ángela. Bueno, yo les cuento que a raíz también de esta pandemia que nos ha tocado quedarnos bastante encerrados, ¿no? Ha sido la narración, los cuentos, realmente un abrazo, un acompañamiento, un acercamiento. Y esto que dices qué lindo, Carely, tu trabajo, te agradezco que lo cuentes también, bellísimo todo lo que nos comparten, ¿no? Me hace pensar en tantas cosas. Yo creo que de mi parte, por ejemplo, digo, a ver, ¿y qué hago yo, no? ¿Qué hago yo con relación a todo esto? Y digo, bueno, cuento cuentos, porque también, ¿no? Esta es una forma, y no cuento cuentos sola, sino que en esta idea de poder compartir con otras personas, de habilitar los espacios, como decíamos hace un rato, ¿no? De que hay otras personas que cuentan y que uno se puede encontrar con eso y hacer esto que estamos haciendo ahora, conocernos y dar a conocer lo que cada una y cada uno hace, también nos permite esa construcción, ese camino, como lo dice Carely. Nos vamos construyendo a medida que vamos contando y que nos vamos encontrando. Entonces también en este camino me he encontrado con muchas personas y he encontrado esta posibilidad de encontrarme conmigo misma. Entonces, digo, ¿cómo hacemos también para poder conocer y crear y cuidar este ambiente y esta vida, también conociéndonos un poco hacia adentro, a ver cómo estamos, qué sentimos, cómo actuamos, por dónde va, qué camino vamos tomando. Y a mí me ha resultado muy interesante también esta introspección y encontrarme con un tema, ¿no? Como es, por ejemplo, el de la ciclicidad de las mujeres, ¿no? Y allí tengo este canal de YouTube que se llama Amalgama de Rojos, que nos cuenta a través de poemas que he ido escribiendo gracias a otras personas tan bellas como Alejandra Oliver Gulle, que tiene un taller de escritura creativa, y entonces te permite, ahí he volcado algunas cosas que uno dice, yo narro cuentos pero no escribo. Bueno, ahora escribo algunas cosas y está bueno compartirlas también porque, bueno, tienen que ver con la investigación que una misma hace sobre lo que a una le pasa y sobre el mundo. Así que está allí puesto a través de poemas que tienen que ver con la menarquía, la menopausia, el embarazo, que también está disponible, digamos, para quien quiera ir a explorarlo, ¿no? Mis narraciones también tienen que ver con eso en este momento, y encaminada también al descubrimiento de las mujeres inmigrantes de hace tanto tiempo, ¿no? Y de las que siguen, y como yo también, que soy una inmigrante, estas historias de mujeres que en determinadas épocas, en todas las épocas en realidad, han recorrido caminos y caminos y han hecho sus vidas, rehecho, renacido, y han hecho tantas cosas al lugar donde han ido, ¿no? Entonces, bueno, también me llama mucho ese camino, el de redescubrir y sentirme bastante en conjunto, en compañía de todas esas historias, ¿no? Y compartirlas también, porque dan cuenta del proceso nuestro como humanidad también, como personas. Así que pero te digo la verdad que con un montón de cosas que están maravillosas. Y después, bueno, el canal de YouTube para las infancias, que también a raíz de la pandemia, con esto de decir, bueno, no podemos contar más cuentos en las bibliotecas o hacer espectáculos. Y ha sido una compañía realmente, tanto para mí como para todas las personas con las que lo he compartido. Ha sido en escuelas, en jardines de infantes, en la casa de cada una y de cada una de las personas que lo han abrazado, por así decirlo. Y bueno, les he invitado a otras personas a participar, porque así no se queda con uno solo, ¿no es cierto? Se tienen un panorama de distintas personas que cuentan maravillosamente, como Alejandra también, que está ahí, está invitada al canal. Y bueno,
La verdad que un camino bastante rico para seguir compartiendo. Gracias, Gracias. muchas gracias, Ángela. Y se nos han unido, chicas, un caballero que ahí lo va a presentar Ramiro. Adelante, Ramiro. Así es. Bienvenido a este primer conversatorio del 12º Festival Internacional Narradores en Acción. Roberto Espinal, de Bolivia. Él es titiritero, cuenta cuentos, es actor de teatro, cine y video. Participa en festivales internacionales de teatro y de narración oral. En el 2006 tuvo el premio Payaso de Plata y en el 2008 Payaso de Oro. Con nosotros Roberto Espinal desde Bolivia. Bienvenido, Roberto. Hola, ¿cómo están? Saludo cordial a todos ustedes. Ángela, también saludo. Mira, después de tiempo volverla a ver ahí y conocerlos a ustedes. Qué lindo escucharlos y saber que hay un montón de cosas que cada uno ha empezado a investigar, ¿no? ¿Es verdad? Y bueno, ¿qué puedo decirles? ¿Qué he hecho yo en esta época? En Sí, esta época de eso la queremos pandemia. saber, cómo es tu quehacer en este tiempo de pandemia, porque realmente sos multifacético, payaso, actor de cine, actor de teatro, narrador, bueno, y te hemos visto en ese despliegue por las redes, porque bueno, aún no nos conocemos en persona. Así que contanos un poco cómo va tu arte en este momento, muy brevemente, esperamos que nos cuentes. Y con 2 hijas maravillosas. Y Así es. ya cuentan. No, bueno, mira, a ver, ¿qué he hecho en este tiempo de pandemia? Ha sido un momento en el cual ya se había cerrado todo, se habían cerrado los espacios, no había apoyo para el arte, entonces, ¿qué hacer? Pues empecé a hacer funciones virtuales y nunca se me había pasado por la cabeza enseñar, nunca. Y daba así pequeños talleres así de lectura mediante los cuentos. Y entonces empecé a darle más intenso y me creerás que sí funcionó. Hubo mucha cantidad de niños a los que mediante los cuentos empecé a enseñarles a leer en voz alta, porque los niños lastimosamente leen en voz baja y no se escuchan. Entonces yo empecé a obligarlos así entre juego y juego a que griten, a que hablen fuerte. Y ha sido muy, pero muy beneficioso. Las madres quedaron satisfechas porque incluso había niños que no pronunciaban correctamente la R y entonces con juegos de trabalenguas, con muñecos, les hacía sacar todos sus muñecos, traigan todas sus muñecas, y todos traían muñecas, jugábamos, y mientras jugábamos inventábamos historias, les hacía escribir cosas, y empezaban a contar y los niños se soltaron. Muchos habían perdido, de los alumnos que tuve, habían perdido a sus familiares, habían perdido a papás, a mamás con esto de la pandemia, y necesitaban sacarlo, porque tenían la tristeza dentro. Entonces, mediante estos talleres y de cuentos y todo, ellos han empezado a escribir y han empezado a dibujar cosas que han empezado a sentirse bien. Incluso las propias mamás decían, mi hijo ya está mucho mejor, no sé qué pasó, pero cambió. Y los papás también decían ahí, entre lágrimas, decían, sí, mis hijos también. Y entonces eso me ha ayudado, entonces dije, ya hay que seguir dando y dando. Y mira, he empezado a dar talleres y talleres y talleres y talleres. Y ya tengo 10 niños narradores, 10 niños que forman ya que cuentan cuentos, así entre cositas y cositas, y van contando sus propias historias. Y eso es lo más lindo, de que los niños pueden hacer eso. Y hay que seguir y no, la pandemia no nos ha detenido. Y aparte de eso, de haber trabajado dando talleres, pues he trabajado de carpintero, he trabajado de albañil, he trabajado de panadero, en fin, he trabajado de todo un poco. Y ahí los pesitos andan ladrando. Oigan, ¿ves? Estamos aquí en un momento en el cual todos vienen a despedir al alma aquí en Bolivia y están llegando visitas y los pesos. Pero en fin, eso es lo que he tenido que hacer todo este tiempo de pandemia. Y aparte, como decía Ángela, hay un momento en el que te encuentras y dices, tengo un montón de cuentos que contar, pero también tengo cosas que escribir. Y entonces empecé a escribir. Y empecé a escribir anécdotas de niños y empecé a escribir y escribir y escribir y escribir.
Y empecé a contarlo, empecé a contar cosas así, de cosas de niños, y mire que funcionan, las anécdotas funcionan de maravilla, y empecé a contar, y la gente ríe, y recuerda a la gente, sí, así era antes. Y eso es lindo, o sea, compartir esos recuerdos que uno tiene, y escribir, y escribir, y escribir. No he tenido, o sea, yo escribo de manera empírica también, porque no tengo quien me oriente, pero lo he escrito, y sale, resulta. Y los niños también hacen lo mismo, siempre con preguntas como, ¿tienes un gato? Sí, tengo un gato. ¿Qué se llama? Se llama tantos. ¿Cómo llegó a tu casa? Llegó así, escribe algo. Y escribían algo chiquitito. Y yo les preguntaba, ¿y qué color es tu gatito? Este color. Y empezaban a escribir, y escribir, y escribir. Y al último resultaron cosas maravillosas, como te digo. Y eso es lo más lindo. Saber y llevar adelante este tipo de actividades. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, los niños son el futuro. No, son el presente. Y hay que pensar en ellos, hay que trabajar con ellos. Y bueno, eso me he dedicado todo este tiempo. Muchas gracias, Roberto. Un último saludo final, así para las cámaras. Muchas gracias a ustedes tres, que son unos genios, que los vamos a tener en este 12º Festival Internacional Narradores en Acción. Muchísimas gracias por su